Perdón la tardanza, pero estaba con problemas técnicos. Básicamente no encontraba la clase. ¿Todo bien? Tienen que voy a cerrar Buen la puerta. día, buen día. Bueno, a ver, Hola, buen admitir. día. Buenas. Bueno, a ver. Bien. Bueno, bien. Vamos a arrancar con la clase de hoy, que estamos ahí medio atrasaditas. Voy a dar reclutamiento, ¿sí? Esperen que comparto acá. ¿Qué está esto acá clavado? ¿Ustedes están viendo esto mismo negro acá? No, No, Ah, ahí, la... ahí está, ahí está, ahí se movió. Listo. Bueno, avísenme si no pasan las filminas, ¿eh? Arranco. Bueno, vamos a arrancar con lo que es todo lo que son las pruebas supraliminares, ¿sí? Y específicamente lo más relevante o el concepto más relevante del cual vamos a comenzar a hablar en este momento del cuatrimestre es el reclutamiento, ¿sí? Bien, hasta ahora nosotros habíamos hablado de todo lo que es la audiometría tonal liminar, o sea, todo lo que evalúa el limen, o sea, el umbral auditivo, ¿sí? ¿Cuál es el umbral auditivo? La mínima intensidad en la cual se percibe un sonido, es decir, cuando nosotros empezamos a detectar que hay presencia de un sonido versus cuando no escuchamos nada, ¿sí? Pero ahora, y eso, bueno, eso nos permite obtener la curva audiométrica del paciente y demás. Pero ahora vamos a empezar a hablar de pruebas supraliminares, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a empezar a evaluar encima del limen, encima del umbral, es decir, lo que vamos a empezar a evaluar es cómo se maneja el paciente a lo largo de su campo auditivo, ¿sí? Por arriba del umbral. Y entonces acá aparece el concepto de lo que es el campo auditivo del paciente o rango dinámico del paciente, ¿sí? Y es donde vamos a hablar de este gráfico, que es el gráfico de Begel, sí que ustedes ya lo han visto un poquito este gráfico cuando vieron los diferentes tipos de gráficos, recuerdan cuando vieron el gráfico francés, gráfico de Begel, el norteamericano, que es el que utilizamos en el audiograma. Bueno, el gráfico de Begel lo que tiene es que representa los umbrales de sensibilidad, ¿sí? O sea, los umbrales auditivos, los umbrales de sensibilidad, este mínimo requerido para escuchar cada frecuencia, pero en referencia al 0 decibel de presión sonora. ¿Vieron cuando nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué es el 0 decibel? Bueno, el del audiograma convencional, el norteamericano, es un 0 decibel HL, o sea, es un 0 decibel de pérdida auditiva, hearing loss, ¿sí? Pero no quiere decir que es 0 de presión sonora. En ese 0 decibel HL hay contenido un nivel de presión sonora, ¿sí? Lo que pasa es que se lleva a un 0 decibel HL para poder estandarizar un audiograma y a partir de ahí poder evaluar la pérdida auditiva. Bueno, el gráfico de Begel lo que nos muestra es en relación a decibeles de presión sonora. Por eso la curva, ven que tenemos una curva cóncava y una convexa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cada, lo que representa este gráfico es que a cada frecuencia le corresponde una cantidad, ¿sí? De presión sonora para poder ser audible. Esta curva que ven acá, que es la curva de abajo, ¿sí? La curvita de abajo es la curva de audibilidad mínima, ¿sí? O el threshold, que es el umbral en inglés, ¿sí? El umbral de audibilidad mínima. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para yo escuchar un tono de 1000 Hz, necesito, acá, no sé, imaginen que deben ser más o menos, no sé, 5 decibeles de presión sonora, ¿sí? Pero, por ejemplo, para escuchar un tono, fíjense, nosotros sabemos que la audición, cuando ustedes vieron la clase de audiometría de altas frecuencias, el oído humano está preparado para escuchar sonidos desde los 20 hasta los 20.000 Hz, ¿sí? Por más de que nosotros en la convencional evaluemos
de 125 a 8000, y en la de altas frecuencias, evaluemos las altas frecuencias, el oído está preparado para escuchar. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, para un sonido mucho más grave, que podríamos estar localizados acá, necesitamos más decibeles de presión sonora, ¿sí? Más de 60, 80, ¿sí? Y para escuchar los sonidos más elevados en frecuencia, lo mismo, ¿sí? Es decir, el gráfico de Begel lo que nos va representando es con esta curva, ¿sí? Es los umbrales de sensibilidad para cada frecuencia, pero en referencia a un 0 decibel de presión sonora, ¿no? Y la curva de arriba, ¿sí? Que dice Perception Limit, es la curva de audibilidad máxima, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Como donde el paciente a partir de acá empieza a tener molestia, ¿sí? El paciente escucha bien, hasta acá cómodo, pero a partir de acá empieza a tener molestia, ¿está? Entonces, todo lo que está comprendido, pintado de celeste, entre la curva de audibilidad mínima y en la curva de audibilidad máxima sin llegar a la molestia, es el campo auditivo, ¿sí? El campo auditivo del paciente, ¿sí? Entonces, la de abajo es la detectabilidad, o sea, a partir de donde él empieza a detectar el sonido, pero después, en todo este campo es donde el paciente se maneja, ¿sí? Donde escucha la voz conversacional, donde escucha un sonido fuerte de un tren, donde escucha un... ¿sí? Todo esto es el campo auditivo, es decir, es lo que pasa por encima del umbral, ¿sí? Digamos, supraliminar, ¿sí? Y acá, un poquitito más azulcito, tienen el área conversacional, que es lo que hablamos siempre, que son las frecuencias que más se ven implicadas en el reconocimiento de las palabras, ¿sí? En el reconocimiento sí, del habla, ¿tá? Entonces, más o menos esto está comprendido entre los 500 y los 4000, que es lo que un poquito miramos en la logo. ¿Y qué intensidades? Bueno, más o menos desde los 30 hasta los 60, 70, ¿no? Dentro de ese rango de intensidades tenemos una voz cuchicheada, una voz más suave, una voz moderada, una voz alta. Pero ese es el área conversacional, ¿sí? Y el campo auditivo. Entonces, esta es la definición. Hago hincapié en esto porque yo les puedo preguntar qué es el campo auditivo y ustedes me tienen que definir lo que es el campo auditivo. ¿Bien? Sí. Que no me pasa la filmina. Bueno, audibilidad mínima, audibilidad máxima, esto ya lo vieron. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de psicoacústica, nosotros saben que dentro de lo que es la física, ¿cuáles son las características físicas de un sonido? ¿Sí? La intensidad, la frecuencia, ¿sí? Y el tiempo en milisegundos que dura un sonido. Pero eso tiene un correlato, ¿sí? Psicoacústico, ¿sí? Tiene un correlato subjetivo, ¿sí? Nosotros le llamamos. Entonces, al correlato subjetivo de la intensidad es lo que nosotros le llamamos sonoridad. ¿Cuán sonoro siente un sonido una persona? Y eso obviamente está directamente en relación con la intensidad del sonido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del tono, ¿sí? ¿Qué tonalidad siente un paciente con referencia a un sonido? Eso es correspondiente a la frecuencia física del sonido, ¿sí? Y cuando hablamos del tiempo, hablamos de sensación de duración, ¿sí? Correspondiente a la presencia del estímulo. ¿Cuánto tiempo yo siento que dura el sonido? ¿Sí? Que puede pasar que una persona que tiene una patología sienta que dura menos que una persona que tiene audición normal. Bueno, esa es la sensación subjetiva, ¿sí? Pero el tiempo que tiene de duración un sonido es uno, ¿sí? Dura tanto, pero hay una sensación subjetiva. Entonces, en psicoacústica nosotros hablamos de sonoridad en referencia a la intensidad, de tonalidad en referencia a la frecuencia y de duración cuando hablamos de sensación en el tiempo. ¿Bien? Y tenemos toda una serie de pruebas supraliminares, es decir, que evalúan por encima del umbral dentro del campo auditivo, que van a estudiar las perturbaciones de esas sensaciones subjetivas que tenemos respecto de los parámetros físicos de un sonido. ¿Cuáles son esas perturbaciones? Bueno, principalmente y a la cabeza el reclutamiento, ¿sí? Entonces, el reclutamiento es una perturbación que está vinculada con la intensidad física del sonido. Después tenemos la diploacusia, que es una perturbación de la frecuencia del sonido, o sea, que tiene que ver con la sensación de tonalidad, como dijimos antes. Y después tenemos la fatiga auditiva, que está vinculada con una perturbación
de la sensación de duración del sonido, es decir, con el eje del tiempo en su parámetro físico, ¿sí? Vamos a arrancar a hablar del reclutamiento, ¿sí? Primero, entonces, si yo les pregunto, ¿qué es el reclutamiento? Después ustedes ahora después me explicarían todo lo que yo voy a decir ahora de la teoría que explica el reclutamiento, qué es lo que sucede. Pero principalmente lo que ustedes tienen que saber del reclutamiento es que es una distorsión de la sonoridad, ¿sí? Que la sonoridad es la sensación subjetiva de la intensidad física de un sonido, ¿sí? Entonces, ¿qué es el reclutamiento? Es una perturbación de la sonoridad. ¿Qué es la diploacusia? Una perturbación de la sensación de tonalidad de un sonido, que tiene que ver con qué parámetro físico de un sonido, la frecuencia. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando hablamos de reclutamiento, vamos a definir. Yo la voy a leer, la definición, la voy a leer tal cual como dice acá, y después la vamos a ir explicando un poquito, ¿sí? Stach, ¿sí? Es un autor que es el que un poquito mejor define el fenómeno de reclutamiento, y él dice así. Dice que el reclutamiento es un exagerado crecimiento no lineal de la sensación de sonoridad en un oído hipoacúsico, o sea, en un oído patológico con pérdida auditiva neurosensorial, atención, en el cual la sonoridad aumenta rápidamente a niveles de intensidad justo por encima del umbral, pero después crece normalmente a altos niveles de intensidad. ¿Qué entendieron? Nada, no importa, ahora yo lo voy a explicar. A todos seguramente les ha pasado, ¿sí? O no a todos, pero bueno, esto es algo muy común, que una persona con hipoacusia les diga, háblame más fuerte porque no te entiendo. Y cuando ustedes le empiezan a hablar más fuerte, ay, no me grites, me molesta. Bueno, seguramente esa persona tiene reclutamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes le hablan a una intensidad conversacional normal, no los escucha bien. No los escucha bien porque tiene una pérdida auditiva neurosensorial, específicamente sensorial, o sea, tiene una pérdida auditiva con lesión de células ciliares externas, ahora vamos a hablar de eso. Entonces no los escucha bien. Y cuando ustedes hablan más fuerte, apenas ustedes superan el umbral de él, el mínimo de él, que no es el mío y no es el de ustedes que tienen audición normal, es más alto, pero es su umbral, es a partir del mínimo que él logra detectar que ustedes están hablando, apenas ustedes elevan la intensidad de la voz, él enseguida le molesta. ¿Qué le pasó? Hubo un crecimiento exagerado no lineal de la sensación de sonoridad. ¿Sí? O sea, su sensación sonora vinculada al volumen al que ustedes le están hablando, a la intensidad a la que ustedes le están hablando, no creció normalmente, no creció de manera lineal, ¿sí? Tuvo un exagerado crecimiento no lineal, ¿sí? De repente, ¡pac!, le molestó. Entonces, ¿qué pasó? La sonoridad aumentó rápidamente a niveles de intensidad justo por encima del umbral. Superaron apenas el umbral, ahí un poquito el umbral, ¡tac! Mucha sonoridad le molesta. Por lo tanto, no va a tener buena discriminación, ¿sí? Va a tener un reconocimiento de la palabra que va con el aumento de la intensidad, bajó, ¿sí? No me entendió. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros en ese mismo paciente que tiene reclutamiento estimuláramos no podemos nosotros con nuestra voz, pero estimuláramos a 80 decibeles, 90 decibeles, digamos, por encima de los 70 por ahí empieza a ser normal el nivel de intensidad que él tiene, es decir, correspondiente a lo mismo que está escuchando una persona normal, ¿sí? A partir de, teniendo en cuenta su umbral, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, Nati. Sí. Bien, yo quiero que ustedes entiendan lo que le pasa a la persona. Después, seguro, yo les quiero decir, definime reclutamiento. Y bueno, y yo quiero que me digas, es un exagerado crecimiento no lineal de la sensación de sonoridad. Sí, me encanta, quiero que me digas eso, ¿sí? Pero me vas a poder decir eso si entendiste. ¿Está? Entonces yo quiero que entiendan lo que le pasa a esta persona. Entonces ahora empiezan a estudiar por qué le pasa esto a esta persona. Bueno, inconcluso, pero tenemos hipótesis, tenemos teorías y tenemos una que es la que más se acerca a lo que creemos que le pasa a estos pacientes, ¿sí? Entonces esto se escucha mucho y por ahí lo van a leer en muchos lugares, que una persona que tiene reclutamiento, es decir, que tiene una distorsión de la sonoridad, puede ser muy sorda, o hipocústica, me gusta más, para sonidos de baja intensidad, es decir, para sonidos cercanos a su limen,
pero progresivamente menos sorda, o con menos molestia, para sonidos mucho más altos, ¿sí? No, esos no le van a molestar tanto, ¿sí? Bien. Y tenemos diferentes grados de reclutamiento, ¿sí? Tenemos gente que va a tener un reclutamiento parcial, gente que va a tener un reclutamiento total o completo, ¿sí? Entonces hay casos de reclutamiento completo que llega a niveles muy altos en los que el individuo portador de este impedimento llega a compensar, o sea, tiene una sensación de sonoridad a altas intensidades igual que la de un normoacústico, ¿sí? Es decir, escucha un sonido de 90 decibeles, ¿sí? Sobre su limen, ¿sí? Como yo escucho un sonido de 90 decibeles sobre mi 0 HL, ¿sí? Pero sobre mi 0 HL, 30 decibeles, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 0 decibel HL en la frecuencia 1000, ¿sí? O supongamos que tengo audición normal, no, en la frecuencia 1000 no, tengo audición normal. Yo escucho en 0,5 y a mí me hablan a 30 decibeles. Bueno, yo estoy 30 decibeles sobre mi umbral, ¿sí? Escucho de una manera. El que tiene reclutamiento, suponete que tiene una pérdida de 40 decibeles, y le hablamos a 30 sobre umbral, o sea, igual que a mí, que tengo 0, lo que pasa es que una cosa es 30 sobre mi 0, yo escucho de una manera, y esa persona, si tiene reclutamiento, él no escucha como 30 sobre su 40, ¿sí? Cuando le pasamos 70 decibeles, que estamos a 30 sobre su 40, que sería lo mismo que 30 sobre mi 0, pasa que mi umbral es 0 y el de él es 40, él esos 30 no los escucha como yo, los escucha completamente distorsionados, no permite reconocer. Pero cuando él está a 70 sobre su 40, como yo a 70 sobre mi 40, empieza a compensar. Ahí sí empezamos a escuchar similar, ¿sí? Esto es lo que pasa con la persona con reclutamiento. ¿Cuáles son las bases fisiológicas de este reclutamiento? Bueno, el reclutamiento es descrito en alteraciones que comprometen a la cóclea. Específicamente, es patrimonio de las cortipatías el reclutamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las cortipatías típicas que van a tener reclutamiento? El Meniere, el trauma acústico, las hipoacusias inducidas por ruido. Esas son las lesiones de células ciliadas externas que se caracterizan por tener reclutamiento, ¿sí? De verdad, reclutamiento de verdad. Bien, y entonces nosotros decimos, bueno, cortipatías, lesión en el órgano de Corti. ¿Qué hay en el órgano de Corti? ¿Qué estructuras hay en el órgano de Corti? Bueno, células ciliadas externas y células ciliadas internas, que no son lo mismo, ¿sí? Tienen diferencias las células ciliadas externas y las internas, tanto en estructura y en anatomía como en función, ¿sí? Y un poquito acá está la teoría, ¿no? Que habla de estas personas que tienen reclutamiento. Entonces, ellos dicen, bueno, las células ciliadas externas son aquellas que tienen la característica de la contractibilidad celular, ¿sí? O sea, las células ciliadas externas son las que tienen motilidad, son las que se elongan y se acortan, ¿sí? Y son las responsables de amplificar las señales débiles, ¿sí? La célula ciliada externa es la que es la célula amplificadora, la que tiene esta propiedad contráctil, ¿no? Y tienen una inervación eferente en el 95%, ¿sí? Son 95% inervadas de manera eferente. La célula ciliada interna y por supuesto es más lábil a la destrucción, ¿sí? La externa, por eso es la primera que se daña. Es mucho más lábil a todos los agentes patógenos, al ruido, a los antibióticos ototóxicos, todo primero afecta a la célula ciliada externa. La interna es más resistente a la destrucción, ¿sí? No se daña tan fácil, tan rápido, primero se daña la externa. Y si progresa el daño empieza a captar la interna, si no, no. Tiene un umbral de sensibilidad más elevado, es decir, cuando ustedes escuchan estímulos suaves, estímulos de 15, 20, 25, 30, 40 decibeles, la que se activa es la externa, ¿sí? La interna no, se va a activar porque la externa la activa, pero no es que responde de por sí ella. La interna empieza a responder a los 60, 80 decibeles, ¿sí? La interna responde, se activa por sí misma con intensidades más elevadas, por eso justamente es más resistente. Y son las que verdaderamente nos permiten escuchar las células ciliadas internas, porque son las que generan la transducción eléctrica, tienen inervación aferente, ¿sí? Son las que están conectadas al nervio
y son las responsables realmente de que escuchemos. Esto, obviamente, repásenlo, esto es fisiología de la audición, ¿sí? Esto es anatomía, esto, estudienlo, lo tienen que tener bien claro. Es importante que ustedes tengan bien la anatomía del oído interno, la inervación, realmente cómo es el fenómeno de audición, ¿sí? Que no es patrimonio en sí de nuestra materia, pero me interesa que lo tengan bien en claro porque lo tienen que tener claro, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir un poquitito. ¿Cuáles son las funciones de la célula ciliar externa? Mejorar el umbral auditivo, entre comillas, no me encanta, en realidad lo que hace es amplificar señales débiles, ¿sí? Por lo tanto, aumenta el rango dinámico de audición, actúa como un control automático de volumen incorporado al oído, es decir, amplifica la débil, ¿sí? La que no es tan débil no la amplifica, ¿sí? Bueno, son las que generan las autoemisiones acústicas, que eso es otro elemento que lo van a ver durante este cuatrimestre, justamente por esta propiedad contráctil que tiene, eh, genera las autoemisiones acústicas, aumenta la discriminación frecuencial, en realidad tiene que ver con esto de la tonotopía coclear, ¿sí? De que se van a activar según la frecuencia de entrada, la zona que se va a activar a nivel de la cóclea, ¿sí? Y este sistema ciliado externo ejerce un mecanismo regulador sobre el sistema ciliado interno, ¿sí? Esta teoría, que habla de las diferencias estructurales, anatómicas y funcionales de la célula ciliada externa con la célula ciliada interna, es la teoría mecánica de Tumarkin y Kobrak, que son los dos autores que plantearon, nosotros creemos que el reclutamiento se produce por esto. Y fue la que más se ha instalado y la que más se ha aceptado a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que las células ciliadas internas son menos móviles que las externas, es decir, no tienen esta propiedad contráctil. Acá están las células ciliadas externas con sus 3 hileras y la única hilera de célula ciliada interna. Por encima tenemos la membrana tectorial, por eso me interesa que estudien un poco anatomía y fisiología. Cuando las células ciliadas externas responden o se activan, ¿sí? y ejercen esta propiedad contráctil, atraen hacia sí la membrana tectoria. Y al atraerla hacia sí, hacen que las células ciliadas internas se pongan en contacto con la membrana tectoria. Y ahí es donde se produce la transducción, ¿sí? Cuando las entradas son suaves, hasta 60 decibeles. Si no, después ya la célula ciliar interna por sí sola se mueve, ¿sí? Pero antes no. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión de células ciliadas externas? Bueno, todo esto que estuvimos diciendo no va a ocurrir de la misma manera. Yo voy a requerir mayor intensidad para excitar esas células ciliadas internas y por ende voy a estar excitando posiblemente también las internas al mismo tiempo. Entonces ahí es donde esto, poco informar mi término, pero ahí es donde esto se descuajeringa todo, ya no funciona de la misma manera y puede aparecer esta distorsión de la sonoridad, ¿sí? Porque en realidad estarían respondiendo las internas, no las externas, ¿sí? O este mecanismo regulador que debería ejercer el sistema ciliado externo no está siendo bien aplicado sobre el sistema ciliado interno porque hay una lesión y no están funcionando bien. Entonces, a bajas intensidades, sonidos menos de 60 decibeles, para dar un parámetro, el sistema ciliado interno funciona como un facilitador para el sistema ciliado externo funciona como un facilitador para el sistema ciliado interno, ¿sí? Termina estimulando a las células ciliadas internas porque hace que descienda la membrana tectoria, la trae para sí, entonces hace que descienda y que contacte con los cilios de las células ciliadas internas, se depolariza la célula, bla, 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 se genera el potencial de acción, ¿sí? Se estimula el nervio y eso viaja, hace todo el caminito hacia corteza. Y a altas intensidades, ¿sí? Las células ciliadas externas en un punto inhiben el sistema ciliado interno, ¿sí? Protegen al sistema ciliado interno, que si no, es directamente excitado por sonidos de 90 decibeles, ¿sí? De intensidad más alta. Entonces, lo que va a realizar cuando se produzca una lesión del sistema ciliado externo, se produce, recuerden esto, lo vamos a ver en el audiograma, un estrechamiento del campo auditivo.
un estrechamiento del campo auditivo. ¿Qué era el campo auditivo? Era lo que estaba comprendido entre el umbral mínimo y lo máximo que el paciente puede escuchar sin tener molestia. Eso normalmente tiene una distancia en decibeles, que vamos a decir cuál es. ¿Y qué pasa con el paciente que tiene reclutamiento? Esa distancia se acorta. El umbral va a estar más abajo y la molestia va a estar más arriba. Por ende, se estrecha el campo auditivo. La audición de ese paciente tiene que trabajar en un espacio menor y aparece reclutamiento. Entonces, si se lesionan las células ciliadas externas, no vamos a poder escuchar sonidos de intensidad menor a 60 decibeles. No hay inhibición, no vamos a poder escuchar sonidos, quiere decir, respondiendo a la célula ciliada externa, ¿no? No hay inhibición frente a sonidos de alta intensidad, es decir, no protegemos, nuestro oído no está protegido, ¿sí? Contestan directamente las internas, entonces se produce una progresión anormal del sonido, de la sensación del sonido, sonora, ¿no? La existencia del reclutamiento en toda hipoacusia neurosensorial implicaría siempre un cambio en la relación del sistema ciliado externo sobre el sistema ciliado interno, selectivo en frecuencia y en intensidad. Y como les nombré antes, tenemos diferentes grados de reclutamiento, ¿sí? Y esto tiene que ver según cuán estrecho esté el campo auditivo, cuánta lesión de célula ciliada externa tengo, ¿sí? Y si también ya tengo aparte agregada lesión de célula ciliada interna, ¿no? Por eso en general decimos que cuando nosotros tenemos un paciente con una hipoacusia sensorial de más de 60 decibeles, ¿sí? Ya hay lesión también de célula ciliar interna, no solo de célula ciliar externa. En cambio, cuando la pérdida está por encima de los 60 decibeles, un paciente que tiene una pérdida de 30 decibeles, 40 decibeles, hay una lesión de célula ciliar externa, pero si esto progresa, si este cuadro progresa, se empiezan a lesionar las células ciliadas internas, ¿sí? Esto es muy interesante, es mucho más estructural, anatómico, fisiología del oído, por eso, si no lo recuerdan de las materias que hayan tenido, de fisiopato de la audición, estaría bueno que lo repasen, ¿sí? El reclutamiento parcial, la sonoridad, la sensación de sonoridad de un tono en un oído con patología, con pérdida auditiva, se aproxima a la sonoridad de un tono de la misma intensidad en un oído con audición normal a niveles altos de entrada, cuando se empieza a compensar la sonoridad. Y un reclutamiento total es cuando la sonoridad de un tono, en un oído con pérdida auditiva, es igual a la de un tono de la misma intensidad en un oído con audición normal a altos niveles. Siempre estamos hablando a altos niveles de entrada, ¿sí? A altos niveles de entrada, el que tiene reclutamiento total compensa la sonoridad totalmente con el oído normal. Y el parcial se aproxima, ¿sí? Y después existe la definición del sobrereclutamiento, que es cuando la sonoridad aparenta ser mayor, cuando la persona que tiene la hipoacusia tiene una sonoridad mayor que un normal al mismo nivel de entrada alta. Y así como dijimos que el reclutamiento era característico de hipoacusias cortipatías, o sea, lesión en el órgano de Corti, existe lo que se llama inversa de reclutamiento o reclutamiento invertido, que lo voy a leer y después lo explico. A grandes estímulos, ¿sí? O sea, estímulos de intensidad elevada, las sensaciones provocadas por el sensorio sano son más sensibles que las del sensorio enfermo. Es decir, cuando hay inversa de reclutamiento, el oído enfermo, que tiene inversa de reclutamiento, un oído normal no tiene inversa de reclutamiento, el oído patológico que tiene inversa de reclutamiento es al revés. La sensación de sonoridad tarda más, es más lenta, es como que siempre los cambios de intensidad no le generan nada. ¿Quién piensan que puede tener inversa de reclutamiento? ¿Qué tipo de patología piensan que puede tener inversa de reclutamiento? ¿A quién se le ocurre? Que puede tener como más dificultad para notar cambios de intensidad y por ende el crecimiento de su reconocimiento de la palabra es malo. Por más que aumentemos la intensidad, como que nunca los cambios de intensidad no le generan mucho cambio. Puede ser el neurinoma. Perfecto, exacto, una retrococlear.
Una retrococlear. Piensen todas ahora, imagínense cómo hacen la logo de una retrococlear. ¿Qué les contamos de la logo de la retrococlear? Que no coincide con la audiometría tonal. Que yo puedo tener una audiometría tonal normal y tener una logo sin respuesta. Yo puedo tener una logoaudiometría con perdón, una T con una hipoacusia leve a moderada y me va a quedar la logo toda mesetada debajo de 50%. ¿Sí? O una curva en campana, ¿sí? Que yo aumento la intensidad y empeora, pero no compensa nunca. Inversa de reclutamiento. Nunca compensa la sonoridad a altos niveles de entrada. Es siempre mala la sensación de sonoridad. O sea, no llega nunca. ¿Sí? En el oído enfermo, inverso, puede darse y puede ocurrir equiparación de sonoridades entre oído enfermo y el normal en base a mayores incrementos de intensidad en el enfermo. O sea, yo tendría que incrementar y no tocar el otro, pero no, nunca llega. Bien, hasta acá de reclutamiento. La diploacusia es fácil, no hay mucho para decir, es una distorsión de la sensación referida a la frecuencia física de un sonido. Dice que una frecuencia es percibida con una tonalidad diferente de la que realmente es, dependiendo de si se presenta en un oído o en otro. ¿Sí? Cuando hay una lesión en las células ciliares externas, se pierde sensibilidad auditiva, obviamente, para las frecuencias de la zona coclear lesionada. Cuando el sonido supera el umbral auditivo del sujeto, cuando llegamos al umbral y lo superamos y logra escuchar, se cree que estimularía, se cree no, esto sucede. Nunca es que una zona de la cóclea, o sea, yo estoy estimulando con la 1000 y responde clavada sola a las frecuencias que responden a la 1000. Es como una zona coclear, o sea, también se activan fibras remanentes aledañas a la zona afectada, encargadas de frecuencias por ahí específicas diferentes, ¿sí? Entonces el sistema nervioso central de esa persona interpreta la frecuencia del estímulo correspondiente a la fibra estimulada, por ahí respondió, como esa zona estaba dañada, respondieron zonas aledañas a la dañada. Entonces a él no le suena, sensación subjetiva, tonalidad, no le suena de la misma manera que la 1000 me suena a mí. ¿Sí? Este fenómeno se llama diploacusia y es más frecuente obviamente en individuos con pérdidas auditivas unilaterales o asimétricas. ¿Sí? La diploacusia no se evalúa, o sea, no es que hay una prueba para evaluar diploacusia, como ahora vamos a ver pruebas para reclutamiento. La diploacusia, de hecho, es muy difícil que un paciente te diga que tiene. Ay, en este escucho de una manera la 1000 y en este, cuando me pasas la 1000, siento que estoy escuchando una 2000. Eso te lo puede decir un músico. Cuando vos le estás haciendo una audiometría a un músico o sí, a alguien que toca un instrumento, ¿no? Y tiene conocimiento tonal, y que vos le pases el tono y te dice, me estás pasando una 1000, me estás pasando una 4000. Ese paciente sí por ahí te dice, si tiene una pérdida asimétrica, te dice, es la 1000 porque la escucho distinta de este lado. Bueno, tiene una diploacusia. ¿Me importa? No. No es que la voy a evaluar ni nada, o sea, está descrito. Y tienen que saber que está descrito. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la distorsión que tiene que ver con el parámetro de la frecuencia física de un sonido? Es la diploacusia. ¿Y qué quiere decir la diploacusia? Que como hay una lesión de las células ciliadas externas, el sonido estimula fibras remanentes aledañas a la zona afectada, que responderían con otras frecuencias específicas, y el sistema nervioso central confunde y no les suena como en realidad es el tono. Perfecto. ¿En qué pacientes puede pasar esto generalmente? Y en asimétricas o unilaterales. Fin de la cuestión. No hay mucho más. ¿Sí? Bien. Y después nos queda la distorsión en el tiempo, la fatiga, que esto no es de esta unidad, se va a hablar en la que corre, más adelante. ¿Bien? Bueno, con esta clase ya estamos. Voy a darles otra que es para hoy, pero antes de arrancar quiero que me pregunten, ¿alguien me quiere preguntar algo? No hay como mucho para preguntar de esto. Con lo cual, les voy a dar la primer prueba de... me fui de compartir, bueno. Les voy a dar la prueba de Watson y Tolan, ¿sí? Que es la prueba que evalúa los umbrales de molestia.
que es como la primer prueba que van a ver dentro de lo que son las supraliminares, ¿sí? Después en la clase que viene, Anabela les va a dar la prueba de Sisi, la prueba de Luger y Fowler, que son las otras supraliminares que ustedes van a tener que hacer. Hoy vamos a arrancar con la primera, que es súper fácil. Esperen que les comparto otra vez. Bien. Bien. Bueno. Bueno, cuando nosotros vamos a investigar el reclutamiento, vamos a tener métodos directos que investigan directamente los umbrales, ¿sí? Dentro de ellos tenemos la prueba de Watson y Tolan, que ahora la vamos a ver, y la prueba de algiacusia, que es la prueba que investiga el umbral de algiacusia, justamente, o dolor, ¿sí? Que viene después del umbral de molestia. Y después tenemos pruebas que se llaman indirectas, ¿sí? Que tienen que ver con el estudio de los umbrales diferenciales mínimos, capacidad discriminatoria de intensidades o umbrales diferenciales mínimos, es decir, que el paciente pueda reconocer cambios mínimos de intensidad, ¿sí? Y ahí va a estar la prueba de Sisi y la prueba de Luger. También existe la audiometría automática de Beck, sí dentro de los indirectos, pero esa no se usa más, así que no la van a ver, pero estaría dentro de este grupito, ¿sí? Pero Luger y Sisi es un método indirecto que evalúa umbral diferencial mínimo de intensidad. Igual lo van a volver a ver. Después también está para evaluar el reclutamiento, entre comillas, la logoaudiometría, entre comillas. En realidad la logoaudiometría no es una prueba para evaluar reclutamiento en sí. Lo que nosotros podemos ver en una audiometría es un poquito de caída de la discriminación con el aumento de la intensidad, alta intensidad, un poquito mínimo, ¿sí? Pero no es que es una prueba que realmente me permite conocer bien el reclutamiento que tiene el paciente. Pero bueno, está dentro. Y después están todas estas pruebas, la prueba de Boca, la prueba de Langebeck, la prueba esta de Bruns, Wisin, Altes, que lo estudian pero en relación al ensordecimiento, no se usan más. Son pruebas que existían, que existieron, no se usan más, ¿sí? Para estudiar el reclutamiento. O para estudiar las distorsiones, ¿sí? De la sonoridad o la distorsión de tono o la distorsión de tiempo. Después están las pruebas de adaptación y fatiga, vamos a tener la prueba de Carhart, eh, la van a ver más adelante, y la impedanciometría a través del reflejo acústico, que la van a ver más adelante, ¿sí? El reflejo acústico es la única prueba que me permite evaluar el reclutamiento de manera objetiva, es decir, que no depende de la respuesta del paciente. Yo le voy a tomar los reflejos acústicos y voy a saber si ese paciente tiene reclutamiento o no. Yo es lo único que le creo. El reflejo acústico es el que me va a decir si ese paciente tiene reclutamiento o no tiene reclutamiento, ¿sí? Y en los potenciales evocados, que también van a ver más adelante, eh, hay una manera de inferir que tal vez ese paciente tiene reflejo acústico, tiene reclutamiento, pero en realidad es reflejo acústico o medición objetiva del reclutamiento y dentro de lo que es subjetivo, es decir, que depende de la respuesta del paciente, el Watson y Tolan, el Sisi, el Luger, las que les vamos a dar en el práctico, ¿sí? Bueno, arrancamos con la prueba de Watson y Tolan. Es muy fácil la prueba de Watson y Tolan. Se basa en investigar y comparar tres umbrales. ¿Qué son los tres umbrales? Primero, el umbral mínimo de audibilidad, que es el que tenemos de la audiometría tonal. ¿Sí? El umbral mínimo de audibilidad es el de la audiometría tonal. Ya lo tengo, ya lo tienen tomado. El otro umbral que evalúa la prueba de Watson y Tolan es el umbral que le llama cómodo o umbral de comodidad. ¿Qué es el umbral de comodidad? Es donde al paciente le resulta cómodo escuchar. ¿Sí? Si yo tengo el umbral en 0,5 decibeles porque tengo visión normal, y vos me hablás o me pasás un sonido a 10 decibeles, 15 decibeles, no estoy cómoda. O sea, es un sonido suave, lo voy a escuchar, te voy a decir que lo escucho, pero no me resulta cómodo, ¿sí? Y si vos me hablas a 80, 90 decibeles, lo voy a escuchar,
pero no me resulta cómodo tampoco, ¿sí? ¿Qué me resulta cómodo? Algo intermedio. ¿Qué me resulta cómodo escuchar a mí que tengo audición normal? La intensidad conversacional, ¿sí? Eso me resulta cómodo a mí. La intensidad en la que pongo el volumen de la tele, el volumen de la radio, eso es un umbral de comodidad, ¿sí? Más o menos 50 decibeles, ¿sí? Eso es más o menos un umbral de comodidad. Ahora vamos a ver en general dónde está en cada persona, ¿no? Porque esto varía según, no en cada persona, sino en si tenés audición normal o no, ¿sí? Y por otro lado, el umbral de molestia o de disconfort o el incómodo, ¿sí? Es a partir del cual el paciente me dice, mira, sí te escucho, pero ya es como que un poquito me molesta, o sea, no me gusta escuchar así, no tengo ganas de escuchar así. No me duele, no me genera dolor, pero no estoy cómoda, me molesta un poquito, bájamelo, ¿está? Estos umbrales, el cómodo y el de molestia o disconfort, se van a evaluar de 500 a 4000 Hz. ¿Sí? Solo de 500 a 4000 Hz a mí me importa. ¿Por qué? Porque es el área conversacional. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la técnica para tomar la prueba de Watson y Tolan? A partir del umbral mínimo, que lo tengo de la audiometría tonal, empiezo a aumentar de 5 en 5 decibeles. Y le digo al paciente, avísame cuando el sonido no está ni bajito ni fuerte. Cuando vos te sentís cómodo con cómo yo te paso el sonido. Y, y ahí donde el paciente me dice, marco, este es el umbral cómodo. Es una prueba subjetiva, depende de la respuesta del paciente. Una vez que tengo el cómodo, sigo aumentando de 5 en 5, pero le digo, avísame cuando te molesta, cuando vos ya no estás cómodo, cuando ya lo sentís, no fuerte, porque vos podés sentirlo fuerte y no molestarte, pero que te molesta, que no querés escuchar en esa intensidad o que no podrías sostener escuchar en esa intensidad porque te retumba un poquitito, porque te genera un poquito de distorsión, no te gusta. Donde me decís, marco el umbral de por encima del umbral de molestia estaría el umbral de algiacusia, de dolor, y no muy por encima. 5 o 10 decibeles arriba del umbral de molestia, yo tengo el umbral de algiacusia o de dolor. Normalmente no se toma el umbral de algiacusia, o sea, está escrito, existe en la literatura, todo tenemos que saber que existe y más o menos dónde lo ubicaríamos, pero no se toma el umbral de algiacusia, ¿sí? Yo no voy a torturar a un paciente para ver dónde tiene el umbral de algiacusia porque no me interesa, porque yo lo que necesito saber es dónde tiene el de molestia, ¿sí? Si le tengo que poner un audífono y lo tengo que calibrar en relación al umbral de molestia, ¿sí? O si tengo que ver realmente cuán estrecho tiene el campo, no necesito llegar al umbral de dolor. Yo, sabiendo dónde tiene el de molestia, yo ya sé, hasta acá. Este es el rango dinámico del paciente. ¿Cómo se consigna? Bueno, el umbral mínimo, audiometría tonal, ¿sí? Cruces, círculos. El umbral cómodo o de comodidad se grafica con un símbolo igual, ¿sí? Con un símbolo igual apoyado sobre la línea de frecuencia, no volando, como siempre les decimos la curva sombra, volando no, apoyado sobre la línea de frecuencia, ¿sí? La línea vertical de frecuencia, apoyadita sobre eso, ¿y a qué altura? Y marcando la intensidad, ¿sí? 10, 15, 20, sobre la línea, si es 10, sobre la línea si es 5, y si es 15, en el medio. Igual que la curva sombra, si corresponde a oído derecho, lo grafico del lado izquierdo, y si corresponde a oído izquierdo, lo grafico del lado derecho, en espejo, como todo en audiología. Y el umbral de molestia o disconfort se grafica con un triángulo, ¿sí? Así, un triángulo rectángulo como lo están viendo acá. Rojo si corresponde a oído derecho, azul si corresponde a izquierdo, de la izquierda o de la derecha invertido. ¿Bien? Apoyado sobre la línea de frecuencia, no volando en el medio del cuadrado. ¿Está? Entonces vos me decís, bueno, pero ¿dónde lo pongo? ¿Cómo sé? Bueno, los que tenemos audición normal, aproximadamente los umbrales se separan con una diferencia de 40, 50 decibeles entre sí. Es decir, si yo tengo la frecuencia 500 en 0 decibeles, mi umbral de comodidad seguramente va a estar en 40, 45, ¿sí? No más que eso, mi umbral de comodidad va a estar ahí, ¿sí? 50 como mucho, ¿sí? Ahí va a estar mi umbral de comodidad. Y el de molestia lo puedo tener 40, 50 decibeles por sobre el de comodidad, o sea, más o menos en 80, ¿sí? 90 decibeles. O puedo no tener molestia directamente, ¿sí? Pero en general podría estar ahí.
Si yo tengo un paciente que tiene una hipoacusia conductiva o una neurosensorial, pero que no recluta, ¿sí? La relación es la misma que para un oído normal, ¿sí? O sea, 40-50 por encima del tonal voy a tener la comodidad y 40-50 por encima de la comodidad voy a tener la molestia. Pero ¿qué pasa? Posiblemente el de molestia no lo pueda graficar, no porque el paciente no posea umbral de molestia, no lo pueda graficar porque no me va a dar el máximo de rendimiento del audiómetro para evaluarlo. ¿Por qué? Porque esto se evalúa todo por vía aérea. Entonces, si yo tengo una hipoacusia conductiva de 60 decibeles, y me da hasta 100 decibeles la frecuencia y al de molestia no voy a llegar. Voy a llegar al de comodidad, pero al de molestia no. ¿Sí? Ahora, si es una perceptiva que tiene reclutamiento, como se va a estrechar el campo auditivo, es decir, la comodidad va a estar antes de lo normal y la molestia va a estar antes de lo normal, ahí sí voy a poder encontrar todo, ¿sí? Por más de que los umbrales estén descendidos. O sea, cuando hay reclutamiento, la diferencia entre estos tres umbrales se acorta, es menor. ¿Menor de qué? De 40, que es la normalidad. Si yo tengo el umbral de la 1000 en 0 y mi umbral cómodo está en 40, si yo tengo una hipoacusia con reclutamiento y tengo el umbral de la 1000 en 40, mi umbral cómodo va a estar en 60, 65. O sea, 20, 25 sobre umbral. O 30 sobre umbral. Menos de 40. ¿Estamos? Bien, ejemplo, paciente con audición normal, 500 a 4000, gráfico el umbral cómodo. Fíjense, un símbolo igual, pegadito a la línea, esto está marcando que oído derecho, 45 decibeles tiene el umbral cómodo, ¿sí? Acá 45, acá 50, acá 50, ¿sí? Es una relación 40-40. Y la molestia estaría más o menos 40 por sobre esto, 10, 20, 30, 40, 50 pusimos acá, ¿sí? 50, bueno, ahí. Si el paciente no tiene molestia, o sea, si ustedes llegaron al máximo y el paciente no manifiesta molestia en ninguna frecuencia, se pone en el margen, acá, en una línea donde uno no evalúa, los dos símbolos del oído y se pone no. Esto quiere decir que el paciente no tuvo molestia. Si vos no anotás esto, yo no sé si te olvidaste de tomarla. Y por eso no está graficada. Ahora, si vos me anotás esto, quiere decir que se la tomaste y no tenía molestia. ¿Está? No la tenía. Si hubiese tenido molestia en al menos una frecuencia, no hace falta poner esto. ¿Sí? Bien. Este es un paciente que tiene una conductiva. ¿Sí? Tiene una conductiva de 35-40 decibeles. La hipoacusia conductiva, ¿va a tener reclutamiento? ¿Quién me puede contestar? No, No. ¿Por qué Nati no va a tener reclutamiento? porque el reclutamiento se da en las neurosensoriales, porque está afectado el órgano de Corti. Perfecto. Esa es la respuesta. No, porque no tengo lesión de oído interno, no tengo lesión de célula ciliar externa. Por ende, este paciente nunca va a manifestar reclutamiento, por ende, este paciente nunca va a tener un estrechamiento de campo auditivo. Bien, entonces la relación de los umbrales es la misma que la mía, ¿sí? 40, 45, 50 por encima de su umbral tonal, se va a sentir cómodo, ¿sí? Y esto regla general. Nunca la conductiva va a manifestar molestia en la audiometría tonal. No llego con la intensidad. Necesito mucha más intensidad para lograr que el paciente tenga molestia. Por ende, en todas las conductivas puras que hagan, me van a poner no y el simbolito de molestia. No y el simbolito de molestia correspondiente. No va a tener molestia el conductivo. Incluso a veces necesita más por sobre el de comodidad para que un normal. ¿Sí? O sea que no la voy a encontrar. No es porque ese paciente sea Superman y no va a tener nunca molestia porque tiene un oído biónico. No, no se la logro encontrar porque no me da el audiómetro. Si yo le pudiese pasar 140 decibeles, va a tener molestia, por supuesto. Tengo esta perceptiva, pero acá ven que dice hipoacusia perceptiva sin reclutamiento, porque tal vez es una patología perceptiva que no tiene reclutamiento. ¿Sí? Perdón, ahí está. Una patología perceptiva que no tiene reclutamiento.
Entonces, si yo te estoy diciendo que no tiene reclutamiento, me vas a poner el umbral de comodidad manteniendo la misma relación que un normal o que un conductivo. Y como los umbrales están descendidos, no te va a dar el campo, no te va a dar el rendimiento y me vas a poner no molestia. Esto acá está recuadrado porque, no sé por qué, por amor al arte, pero no va recuadrado, ¿eh? Se escribe no y el simbolito de molestia. Ahora, hipoacusia perceptiva coclear. ¿Qué patología creen que es? ¿Qué creen que tiene este paciente? Menier puede ser. Sí, puede ser. Es un Menier, ¿sí? Tiene caída en graves y el Menier recluta, siempre. Por el tipo de lesión que es, el tipo de patología que es, el Menier recluta. Es muy característico. Igual que el trauma acústico, ¿sí? La presbiacusia, van a ver que ustedes en los prácticos las vamos a hacer dibujar que recluten, pero la presbiacusia no necesariamente siempre recluta, ¿sí? A pesar de que es un daño coclear, pero no necesariamente manifiestan como un reclutamiento muy marcado, por lo menos no objetivo en el reflejo, ¿eh? No importa, dato de color. Ustedes van a hacer que sí reclutan, ¿sí? Porque uno esperaría que reclute porque es una cortipatía. Bueno, ¿qué le pasa a este paciente? Fíjense que tiene la 500 en, ponele 50, 55, ¿sí? A 20 sobre umbral o 15 ya tiene la comodidad, fíjate, ¿no? Acá. En la 1000, 35, 10, 20, en 30 sobre umbral ya tiene la comodidad, menos de 40, ¿sí? Se acortó el campo. 10, 20, 30, acá también, ¿sí? Y acá 10, 20, 30, 45. Y acá en la 2000 no tiene, ¿sí? Y acá voy a hacer una salvedad, que después igual se los van a repetir en el práctico, porque ustedes me van a decir, bueno, pero ¿a partir de cuánto yo considero que el paciente recluta? Bueno, el reclutamiento lo da la cóclea, lo da el oído interno, por ende, ¿qué voy a mirar del audiograma? La vía ósea, ¿sí? Si yo tengo una vía ósea, lo que pasa es que estamos hablando de neurosensoriales, con lo cual va a acompañar, ¿sí? La vía ósea y la aérea va a acompañar, pero lo importante es dónde está la ósea. Si yo tengo la ósea en 30 decibeles, ya le voy a poner un reclutamiento. Leve, parcial, pero ya ahí va a empezar a reclutar. Como regla para ustedes, para el práctico, para que puedan aplicar esto que les estamos enseñando. Si la frecuencia está en 25, si la ósea está en 25, puede reclutar como no. Si me pusiste un reclutamiento parcial, no te voy a poner que está mal. Y si me pusiste que no recluta, no te voy a poner que está mal. ¿Está? Y si está en 20 decibeles, no le van a poner reclutamiento. No lo van a acortar. ¿Sí? Por eso acá, esto me lo voy a anotar para modificarlo, porque si estas dos están las dos en 20, entonces esto debería tener una relación 40-40, ¿sí? Ahora, si estuviesen en 25, sí, lo voy a cortar, ¿sí? Voy a cortar. Pero bueno, fíjense que el umbral de comodidad está cortado y el umbral de molestia está cortado también. ¿Ven que no está a 40 o 50 por sobre la comodidad, está menos? Entonces este paciente tiene un rango dinámico acortado, tiene un estrechamiento del rango dinámico. ¿Por qué? Porque tiene una distorsión de la sonoridad. Él los incrementos de intensidad no los siente de la misma manera, no los percibe de la misma manera que otra persona hipocúsica o con audición normal. Los siente más, ¿sí? Pero no es que escucha más, que escucha mejor, distorsiona. Por eso en realidad la logo, a medida que yo aumento la intensidad, no le va a copar tanto, ¿está? Porque a veces está mucho esto de, pero escucha mejor. No, tiene una sensación sonora distorsionada, ¿está? Bien. Y desde ya que equipar con un audífono a un paciente que tiene reclutamiento es un desafío, ¿sí? Porque hay que trabajar en el rango dinámico, en el campo auditivo que el paciente tiene. Y yo tengo el campo auditivo limitadito, ¿sí? Porque yo no puedo superar esta intensidad, nunca, de amplificación. Entonces, bueno, un paciente que tiene realmente un reclutamiento real, lo vamos a equipar igual, por supuesto, nos va a llevar bastante trabajo que se sienta cómodo y que tenga un buen reconocimiento de la palabra, no va a tener el mismo pronóstico de equipamiento que una persona que no tiene reclutamiento. ¿Mm?
Bien. Eh, ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Todas están claros? ¿O solo Nati? No quiero que me contesten todos, pero si alguien tiene una duda, pregúntela. Ahora, aprovechamos. Igual esto lo van a recontra ver en el práctico, recontra ver en cada caso, lo van a repracticar, con lo cual lo van a tener muy aceitado, ¿sí? Igual es fácil, ¿está? Sí, Nati, te hago una Sí, consulta. Cuando hablas del estrechamiento del campo, ¿es lo que también se llama campo pinzado? sí, Ok. es lo mismo, ¿sí? Me gusta más estrechamiento, pero sí, es lo mismo. Bien. Y cada frecuencia, también a criterio, es lógico pensar que cuanto peor esté la ósea, más dañada está las células ciliadas, por ende, más estrecho va a estar el campo. Cuanto menos dañado esté, si está en 25, 30 decibeles, si bien lo voy a cortar, no lo voy a cortar tanto. ¿Sí? Gusto personal y un poquito lo que le transmito también a sus docentes de práctico, es que el oído se comporta de una manera bastante similar, ¿no? En respuesta al sonido. Entonces, si a mí me contestó el umbral de la 1000, ¿no? El umbral de comodidad de la 1000, supóngase que tiene reclutamiento, a 30 sobre umbral, posiblemente la comodidad, posiblemente la molestia esté a 30 sobre el cómodo, o a 25, ¿sí? Pero no a 10. O sea, si le costó 30 decibeles llegar al cómodo, ¿por qué le cuesta 10 llegar al incómodo, por sobre el cómodo? ¿Sí? Hay un criterio, hay una relación en cómo se comporta el oído, ¿sí? Porque a veces pasa esto, me pone una comodidad en 35, se pinzó, se redujo, no es 40, ¿no? Me pone la comodidad en 35. Y me ponen la molestia 10 por encima de la comodidad. Y no. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no mantuvo una relación de 30-30, 35-35? Si no tiene un reclutamiento parcial, la OSE está en 30. ¿Por qué tanto? ¿Por qué cambió tanto cuando me dijo el cómodo que cuando me dijo el molesto? Bueno, estas son cosas para pensar, ¿sí? Sobre todo porque después ustedes van a tener que tomar otras pruebas y el límite les va a depender de donde pusieron la molestia. Entonces, porque ustedes no pueden trabajar arriba de la molestia, siempre tienen que trabajar 5 antes de la molestia, no pueden trabajar arriba de la molestia. Entonces, si ustedes me clavaron la molestia muy arriba, anulan otras pruebas que no me van a poder tomar. Entonces, siempre tratamos, dentro de lo que corresponde, hacer la molestia lo más abajo posible. Bien, y la prueba de algia acusia, a partir del umbral, ya lo dijimos, mínima intensidad que requiere el sonido para producir una sensación de dolor, no desagradable, porque desagradable ya es el de molestia, de dolor, ¿sí? Es diferente de lo que es el umbral máximo de audición, ¿sí? Acá ya hay una sensación. Y se consigna en el audiograma, no, pero no, este es el de molestia, perdón, molestia e incomodidad, por eso dice desagradable y no dice dolor, porque es el de molestia, no el de dolor, ¿sí? El de molestia es la mínima intensidad que requiere para producir una sensación desagradable, de molestia, ¿sí? Es diferente al umbral máximo de audición. El umbral máximo de audición es antes de la molestia. Es hasta lo máximo que yo le puedo dar sin que genere algo desagradable. Se evalúa dentro del campo auditivo, ¿sí? Se encuentra entre el umbral mínimo y el techo, se consigna en el audiograma con los triángulos. Bueno, esto ya lo vimos. El umbral de molestia, ya está. Puede suceder que en alguna frecuencia no haya umbral de molestia, se consignan las frecuencias que hay molestia y en las otras no. Se consigna en el extremo izquierdo cuando no hay molestia en todas las frecuencias, esto ya lo dijimos. Bueno, lo fui diciendo. Bueno, les muestro ahí cómo graficar. Acá tuvo molestia en la 1000 y en la 2000, pero no tuvo molestia en la 500 y en la 4000, con lo cual no consigno nada acá, porque algunas frecuencias tuvieron molestia. ¿Está? Audición normal va a tener la molestia más o menos entre 80 y 100, la hipoacusia conductiva, como no hay alteración, no vamos a encontrar la molestia porque no nos va a dar el campo. Y cuando hay una hipoacusia perceptiva, con estrechamiento de campo, cortipatía, recluta, va a estar acortada.
esto es importante, la retrococlear no le van a poner umbral de molestia, ¿sí? No le van a poner umbral de molestia, porque la retrococlear tiene inversa de reclutamiento. Va a necesitar más de 40 o 50 decibeles para encontrar el cómodo recién. El cómodo, por ende el de molestia no me va a dar, ¿sí? Acá se puede o no reclutar porque a veces una retrococlear puede tener algún componente coclear, entonces puede haber un caso en 1.000.000. Bueno, no importa. Pero la retrococlear, justamente porque es retrococlear, no tiene lesión coclear, no va a tener reclutamiento, va a tener inversa, es decir, requiere más intensidad para detectar cambios mínimos de intensidad. Para detectar cambios mínimos de sonoridad, de sensación sonora, requiere más intensidad física, ¿sí? Por ende, no vamos a encontrar la molestia en la mayoría de los casos. Como ustedes las retrococleares, los neurinomas, los grafican como una neurosensorial moderada severa, olvídense, nunca van a encontrar el umbral de molestia, y el umbral de comodidad por ahí lo encuentran en alguna frecuencia, en la 500 por ahí, en la 1000, y ya en la 2 y la 4 si están más caídas no van a llegar, porque van a necesitar más de 50 sobre umbral. Bien. Esto ya lo vimos, bueno, acá vemos que el campo auditivo es menor a 70, está cortado, ¿sí? Y acá sí, la algiacusia es sensación de dolor que excede a la molestia. Es la mínima intensidad que requiere el sonido para producir dolor. Excepcionalmente se puede registrar, no es una prueba que vamos a tomar, diferente al umbral de molestia, y en condiciones normales, podría estar a 40 por sobre el de molestia. Yo creo que tal vez puede ser menos, pero bueno, 40 por sobre el de molestia, podemos llegar a tener una sensación de dolor al sonido. Horrible. Bien, ¿cómo se marca? Con el triángulo, pero lleno. Lo pintamos adentro. De 500 a 4.000, después de que tomaste el umbral mínimo y de que tomaste el umbral de molestia, de 5 en 5 a partir de la molestia consignas el de algiacusia. ¿Sí? En algunas frecuencias va a estar, en otras frecuencias no. Si no hay algiacusia en ninguna frecuencia, se pone no y el umbral pintado. El mismo concepto que con el de molestia. Igual ustedes no van a tomar umbral de algiacusia, en los PRAT no existe, no lo van a tomar, pero sí es importante que si yo les pregunto qué es el umbral de algiacusia, cómo se toma y cómo se grafica, me digan. Se toma a partir del umbral de molestia, incrementando la intensidad de 5 en 5, se consigna con el triángulo isósceles pintado en el interior. Si ninguna frecuencia tiene, pongo no y el símbolo del umbral de algiacusia, y si en algunas tiene, grafico en las que tiene. Esto sería como queda, o este es otro ejemplo, o el no. Si no tenemos reclutamiento, lo más probable es que no encontremos el de algiacusia, por una cuestión de campo. Con reclutamiento, como hay un estrechamiento del rango dinámico, aparecería 5 o 10 decibeles por encima del umbral de molestia, o sea, ahí apenitas que le molesta, va a tener sensación de dolor porque tiene reclutamiento y tiene una sensación de sonoridad distorsionada. Y fin, con muchos símbolos de admiración. Bueno, ahí, dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Alguna me quiere preguntar algo? Es bastante simple, no tiene mucha vuelta, ¿sí? Por ahí se va a complejizar un poquito a partir de ahora, de las que siguen después de esta, pero se ríe. Pero esta es fácil. Vos ya la hiciste, ¿no, Nati? Natalia Pérez. No, no llegué a esta parte. Quedé en la primera. Quedaste en la primera. Bueno, Sí, sí, esto es nuevo. esto es nuevito. Bueno, está bien. ¿Y Nati Carpio? Yo sí, Vos sí llegaste a ver esto. Bueno, sí, sí, sí. em, listo. Hasta acá llegamos, estamos empezando a hacer pruebas supraliminares, estamos empezando a evaluar el campo auditivo. Desde ya les digo que no tomamos en todos los pacientes esta prueba de Watson y Tolan. No es una prueba de rutina para todos. O sea, si yo tengo un paciente con audición normal o tengo un paciente con hipoacusia conductiva, no me importa, no le voy a tomar ni el umbral de comodidad, ni el umbral de molestia, nada le voy a dar. Chau, atelo, te fuiste. ¿Sí? Tímpano, impedancia, esto lo van a ver después. Ahora, ¿cuándo sí voy a tomar? No tanto el umbral cómodo, no la de Watson y Tolan. Hoy en día está medio abreviada la Watson y Tolan y en realidad se toma el umbral de molestia.
no se toma el umbral de comodidad, pero no importa, ustedes lo tienen que estudiar todo. ¿En qué casos creen que yo sí o sí tengo que tomar un umbral de molestia y que es de muy buena práctica tomar un umbral de molestia? Así lo llevamos un poco a la clínica y a cuando trabajen el día de mañana. Un poquito se los dije en un momento, pero En ¿qué quieren? neurosensorial. ¿Pero por qué? En toda bueno, dale, pero ¿por qué? ¿Por qué te interesaría a vos, audióloga, saber, o a la audióloga que reciba tu audiometría, por qué le interesaría saber dónde ese paciente tiene molestia? Para calibrar los equipos, ¿Cómo, perdón? Pero vos ya le hiciste la prueba. ¿Qué otra Claro, prueba es? pero no dijimos que hay otras pruebas que dependen de dónde se encuentra el umbral de molestia para poder Bueno, hacerlas. bien, bien, el reflejo acústico. Bueno, dale, pero aparte de eso, bien. y para la calibración de los equipos auditivos. Ahí está, ahí está. Para eso yo necesito saber dónde está la molestia del paciente. Cuando yo trabajo en una casa de audífonos y recibo un paciente con una hipoacusia neurosensorial, que por supuesto tengo que equipar, las hipoacusias neurosensoriales se equipan, ¿sí? Si no van a implante coclear, se ponen audífonos. Entonces yo no puedo no limitar la salida del audífono, que le mande lo que le mande. No, yo tengo que limitar la salida del audífono. ¿Y cómo sé cuánto tengo que limitar la salida del audífono? Porque tengo el umbral de molestia. Entonces yo celebro cuando recibo a alguien que tomó el umbral de molestia, porque así no lo tengo que tomar yo. Porque si no, yo le tengo que, a un paciente que yo no evalué, que yo no le hice la T y la logo, yo lo recibo, le voy a calibrar el audífono y digo, pucho, lo tengo que llevar a la cámara, si es que tengo cámara, porque por ahí trabajo en mi consultorio y hago solo prueba de audífonos, no tengo cámara, y no tengo manera de tomar el umbral de molestia. Que ahora, bueno, hay una aplicación con los audífonos, le puedo tomar el umbral de molestia, pero no importa. El umbral de molestia es de buena práctica que cuando vos le estás haciendo la audiometría, le tomes el umbral de molestia si sabés que ese paciente va a ir a equiparse. Si ese paciente debería tener una indicación de selección de audífonos, es importante tener el umbral de molestia. ¿Sí? Ver cuán estrecho está el campo o no. Buenísimo si no. Me da libertad. ¿Sí? Pero si lo tiene, lo tengo que cuidar. ¿Está? Y bueno, después lo de las pruebas que dijeron, es verdad, a la hora cuando tenemos que tomar el reflejo acústico, si yo lo pongo en manual y voy aumentando la intensidad, después van a ver, para tomar el reflejo acústico, si yo sé que el paciente tiene molestia en 90, no le voy a mandar 90, lo corto en 85. ¿Sí? Es verdad, también, bien. Bueno, listo chicas, hasta acá. El lunes tienen la clase con Anabela, donde van a ver prueba de Sisi, que es otra de las pruebas eh, que se pide para evaluar el reclutamiento, ¿sí? De manera subjetiva. Así que bueno, listo entonces. Nati, perdón, Sí, las fechas de las clases presenciales y los parciales no se sabe nada todavía. le dije, sí, le dije a Anabela igual, me dijo que ella las iba a pasar. Ok. La del parcial te la digo porque la tengo acá. Dame un segundito. El parcial es el 1 de noviembre, viernes. Viernes 1 de noviembre es el parcial. Y las presenciales, que vos me habías pedido, o alguien me había pedido las clases presenciales, yo la única que tengo anotada como presencial, para que ya se la anoten, es el 27 de septiembre. Que la tengo anotada porque la doy yo. 27 de septiembre. Pero no sé si hay otras que den Loli o Anabela. Así que le voy a volver a recordar a Anabela que el lunes les pase las presenciales, ¿sí? Yo sé que el 27 es presencial, de correlación, viernes. ¿Está? Y bueno, y el parcial, ya lo tenés. Bien. Bueno, listo, chicas. Entonces nos vemos. El lunes tienen con Ana
y el viernes vuelvo a dar teórica yo. Así que las vuelvo a ver el viernes. ¿Eh? Bárbaro, gracias. Chau, Chao, chau. gracias.